Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Justicia, pero esta vez desde el Salón de Honor del Máximo Tribunal. Vulneración de derechos laborales es el tema que ahondaremos hoy día y justamente para eso nos encontramos con Eduardo Ramírez, él es juez del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago. Muchas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y también para ahondar en este tema nos encontramos con David Odo, él es jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo. David, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias también por la invitación. Antes de empezar con nuestro programa Hablemos de Justicia, los invito a ver una nota introductoria para ahondar en este tema. Medios de prensa dieron a conocer imágenes que evidencian graves vulneraciones a un trabajador en una fábrica de alimentos. El presunto agresor, el dueño de la empresa, fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Colina por delitos de abuso sexual, quedando en prisión preventiva por considerarse que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, situación que abrió nuevamente el debate sobre qué ocurre con la vulneración de derechos laborales en nuestro país. El Código del Trabajo no solo sanciona el acoso sexual como una vulneración de garantías de los trabajadores, sino la discriminación por sexo, género, raza u otros. El Código del Trabajo no solo sanciona el acoso sexual como una vulneración de garantías de los trabajadores, sino la discriminación por sexo, género, raza u otros. Así se produce acoso sexual cuando un trabajador o empleador realiza de manera indebida y por cualquier medio solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidas por la persona afectada y genera un ambiente ofensivo en el trabajo que perjudica su situación laboral y oportunidades de empleo. Se puede entender por conductas de acoso sexual con acercamientos o contactos físicos no consentidos, propuestas verbales de carácter sexual, regalos con connotaciones románticas o físicas no aceptadas, correos electrónicos o cartas personales con requerimientos sexuales, entre otros. Entre enero y junio del año 2018, la Dirección del Trabajo recibió 234 denuncias por acoso sexual en el trabajo y la mitad de ellas fueron presentadas por los presuntos afectados. Ya lo adelantábamos en nuestro material introductorio, ese es el tema que ahondaremos hoy, la vulneración de derechos laborales. Magistrado, me gustaría partir primero con una pregunta para usted. ¿Qué se entiende por vulneración de derechos laborales? ¿El Código del Trabajo dice expresamente cuáles son estas conductas, etcétera? ¿O tal vez alguna ley especial que se refiere a este tema? Bueno, particularmente en relación con el acoso laboral, que es lo que estábamos viendo, y el acoso sexual, el artículo 2 del Código del Trabajo se refiere básicamente a lo que son las conductas que podrían entenderse como acoso, ¿ya? Y también da una idea de que, en definitiva, las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador siempre tienen que fundarse en un trato digno, ¿ya? El que sea un trato digno y respetuoso ya nos da una idea de cuál es el estándar que la ley establece, ¿ya? El artículo 5 del Código del Trabajo también hace referencia a cuáles son los derechos irrenunciables, que los derechos laborales son irrenunciables, estamos hablando en este caso de garantías fundamentales, y que sin perjuicio de que el empleador tiene ciertas facultades, estas no pueden estrellarse o no pueden en este caso traspasar estos derechos fundamentales. El acoso laboral siempre es jerárquico, es decir, de un empleador al trabajador, o también puede ser horizontal, de un trabajador a otro trabajador. El modelo clásico, porque el acoso laboral se empezó a estudiar a propósito de ciertas conductas de baja intensidad que se ejecutaban precisamente del empleador hacia el trabajador. Un golpe o una agresión de cierta intensidad siempre fue considerado como una afectación a un derecho del trabajador. O sea, el artículo 160 del Código del Trabajo siempre consideró las vías de hecho, entonces, como una conducta reprochable. El problema era cómo definíamos todas estas conductas que no daban o no se encuadraban en esa área y teníamos que llegar a... se estableció el acoso. La lógica, el primer estudio fue en relación jerárquica, pero después se estableció que también podía ser entre iguales, ¿ya? Y también a partir de ello saltamos después a lo que es el acoso sexual, que también en un principio había una modalidad jerárquica, pero también hoy día llegamos a incluso situaciones de acoso ambiental, ¿ya?
David, bueno, me gustaría preguntarte cuál vendría siendo el rol principal que tiene la Dirección del Trabajo en estos casos, si es que manejan cifras respecto a eventuales casos que han sucedido a lo largo del país. Perfecto. La Dirección del Trabajo es un organismo técnico y tiene varias funciones y varias misiones que están en la ley. Es muy relevante la principal de ellas, que es la labor fiscalizadora que hoy día tiene la Dirección del Trabajo, de acuerdo a la normativa que la rige. Y esta labor fiscalizadora en el tema en cuestión radica en la investigación de estas determinadas conductas que se pueden calificar como una vulneración a los derechos fundamentales. Obviamente que este no es un trabajo que ejecuta solamente la Dirección del Trabajo, sino que, tomando las palabras del magistrado, también es un trabajo conjunto con los tribunales de justicia, con un tribunal especializado justamente en materias laborales, efectivamente para que producto de la investigación que realizamos como Dirección del Trabajo a través de nuestras 87 inspecciones a lo largo del país, cualquier trabajador u organización sindical que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados pueda recurrir a nuestras oficinas para efectos de interponer una denuncia y generarse un procedimiento de investigación. Ese procedimiento de investigación, muy relevante decir que finaliza en la mayoría de los casos, en ciertos casos, en un informe de fiscalización en el cual nosotros determinamos la existencia o no de ciertos indicios de estas vulneraciones para efectos de llamar a las partes a una mediación y eventualmente recurrir a los tribunales de justicia para efectuar una denuncia. Respecto de datos, a la fecha, podríamos decir entre enero y marzo, ya cerca de 700 denuncias por derechos fundamentales nosotros hemos recibido a lo largo de nuestras 87 inspecciones para efectos de poder investigar y calificar si efectivamente existen estos indicios de vulneración. Nuestro programa Hablemos de Justicia también reúne preguntas que hacen expertos en la materia a nuestros panelistas y en esta oportunidad el abogado laboralista de la Universidad de Talca y también docente de la Universidad de Chile, Tariq Lama, les tiene una pregunta a nuestros panelistas, así que lo escuchamos. En caso que Hugo La Rosa, una vez que haya terminado el procedimiento penal y laboral en su contra, quisiera reiniciar las actividades empresariales, ¿podría volver a tener a cargo trabajadores y trabajadoras? En caso que un trabajador o una trabajadora presencie actos vulneratorios a los derechos fundamentales y lo amenazaran con ser despedido, ¿podría efectivamente ser despedido por eso? El abogado laboralista Tariq Lama lo adelantaba, magistrado, si es que pudiese responder usted en primer lugar su pregunta. Evidentemente que existe una arista penal que significará una sentencia penal eventual, esto está siendo investigado, y la sentencia penal establece ciertas penas corporales, ¿ya?, que son las de cárcel que uno entiende, y además existen otras sanciones, inhabilidades y suspensiones durante el tiempo en que está ejerciendo, que está cumpliendo la pena, ¿ya? Me imagino que me imagino además que existen sanciones de tipo laboral que podrían generarse en el procedimiento respectivo, ¿ya? Ahora, cumplidas esas condenas eventuales, como esto está ventilándose, la pregunta es bastante amplia porque en realidad hay labores o hay ciertas áreas de la economía, ciertos sectores en los que yo no puedo tener antecedentes previos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con niños, yo no puedo tener conductas, no puedo tener sanciones por delitos sexuales, ¿ya? Pero si, por ejemplo, nos planteamos la posibilidad de que él vuelva a tener un negocio en los mismos términos que tenía antes, la verdad es que no veo en este caso inconveniente, al menos desde un punto de vista legal, para que lo pueda hacer. David, y hablando en general, no solamente del caso del empresario argentino, sino para todos los trabajadores, ¿cuál es el procedimiento que tienen que hacer los trabajadores que se han vulnerado sus derechos? Es decir, tienen que ir a la Dirección del Trabajo, tienen que aportar con antecedentes, me imagino. Perfecto. Como le adelanté, nosotros como órgano fiscalizador, a través de nuestras inspecciones, nosotros estamos siempre disponibles para recibir una denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Los titulares, para decirlo en términos simples, efectivamente es el trabajador que se siente o siente que su derecho fundamental ha sido vulnerado, su garantía constitucional protegida. Puede concurrir a nuestra oficina a interponer esta denuncia y nosotros activamos inmediatamente y en el menor tiempo posible un procedimiento de investigación. Se entrevista al trabajador y también se le piden los antecedentes para efectos de fundar esta denuncia de derechos fundamentales. Nosotros, como Dirección del Trabajo, constituimos una fiscalía interna que está compuesta por un abogado especializado en estas materias, en la materia que estamos conversando, y también por un fiscalizador.
¿Y qué hacemos? Nosotros investigamos, vamos a la empresa, entrevistamos a los trabajadores, pedimos documentación, nos entrevistamos también con los compañeros de trabajo, con las organizaciones sindicales, para efectos de tener un panorama completo y concreto respecto a la garantía que se está investigando. A eso justamente me gustaría llegar respecto a los compañeros de trabajo. ¿Qué pasa si un compañero de trabajo, como también pasó en el caso de la fábrica del terror, es testigo de estas torturas? ¿Ellos también podrían tener una responsabilidad penal? Magistrado, le doy la palabra. Podría ser eventualmente que hubiese algún tipo de responsabilidad penal, ¿ya? Es difícil plantearlo en esos términos porque hay muchos antecedentes de hecho que tendrían que conocerse. La responsabilidad penal podría ser eventual. Si él participa en los actos de tortura, de hostigamiento, de acoso, podría ser autor incluso o incluso cómplice, ¿ya? Y si de alguna manera él participa, claro, si él participa asegurando de que esto se mantenga en la impunidad, podría perfectamente darse una figura de encubrimiento, ¿ya? Pero es un tema penal y habría que ver básicamente cómo se da esa situación. El abogado Santiago Albornoz, quien también además tiene un magíster en Derecho de la Empresa, les tiene una pregunta respecto al trabajo en tribunales y a David específicamente sobre el ente fiscalizador de la Dirección del Trabajo, así que lo escuchamos. Cuando un trabajador o trabajadora se ve enfrentado a una infracción a sus derechos fundamentales, se ve complicado por una cuestión muy importante que es cómo acreditar o probar esa infracción. Y eso ocurre porque es el empleador el dueño de los medios de producción y esas pruebas están dentro de su esfera de dominio. O porque muchas veces estas infracciones ocurren entre cuatro paredes. Por lo tanto, el trabajador y la trabajadora se ven enfrentados a ese problema de cómo acreditar, cómo probar que han ocurrido estas infracciones. Para eso, la ley otorga una herramienta tremendamente útil que son los indicios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están haciendo hoy en día los tribunales o la administración laboral fiscalizadora para utilizar estos indicios? La pregunta entonces es, ¿cómo se está entendiendo este concepto de los indicios? ¿Cómo se está aplicando el tema de los indicios? Y en definitiva, ¿cuál es el estándar que tanto la Judicatura como la Autoridad Administrativo-Laboral está dando en sus fallos o en su informe de fiscalización? El tema de los indicios es tremendamente importante porque altera probatoriamente las cargas. ¿Qué está pasando ahí? Es tremendamente importante saberlo. Magistrado, le doy la palabra primero respecto al trabajo que hacen en tribunales y también mencionar acerca de los indicios. ¿Cuál es la receta al final? Bueno, lo que normalmente uno se encuentra cuando entra una causa de este tipo es que efectivamente el trabajador no presenta muchos antecedentes y estamos conscientes que hay un problema de inferioridad probatoria, ¿ya? Pero cuando un trabajador pretende irse o ya se fue de la empresa, porque normalmente el caso que llega, el 90% del trabajador que se fue de la empresa se autodespidió o presenta una denuncia por tutela, ¿ya? Esto no ocurre de la noche para la mañana, ¿ya? Yo entiendo, todos los jueces entendemos, de que esto ocurre de manera sistemática en el tiempo, ¿ya? Que el trabajador se va dando cuenta, ¿ya? Y según el tamaño de la empresa hay ciertas reacciones o ciertas huellas que uno puede ir dejando, ¿ya? En primer lugar, si la empresa tiene cierto tamaño, hay ciertos procedimientos que normalmente se da, el reglamento interno la establece, para el caso de problemas por acoso. Si la empresa no es satisfactoria en cuanto a la respuesta, está la opción de ir precisamente directamente a la inspección del trabajo, que entiendo que la respuesta es más o menos inmediata, ¿ya? Tenemos un conflicto hoy día que llega a lo jurisdiccional y que de alguna manera se ha visto a propósito de las protestas feministas, a propósito del acoso sexual, que es por un lado el yo te creo, ¿ya? Y por otro lado el que yo como juez y en general el procedimiento establece la presunción de inocencia. Entonces hay un conflicto, entonces no le puedo creer a todo el mundo, ¿ya? Y la víctima necesariamente, aun cuando yo pueda de todo corazón sentir
que tiene la razón, hay un estándar probatorio que se me exige y yo tengo que ir dejando ciertas huellas para que, llegado el momento, agarre estos antecedentes y los presente en el tribunal, ¿ya? Y ahí está el problema que generalmente se produce. El trabajador llega, me presenta un certificado de un psicólogo que dice que tiene depresión, pero que no tengo antecedentes de cuál es el motivo de la depresión. Tengo uno o dos testigos, uno puede ser el dirigente sindical que no vio, pero que supo, pero que le contaron. Y bueno, entonces uno dice, ¿qué pasó? Yo entiendo, y la psicología dice que no hay respuestas predeterminadas para el acoso laboral y sexual. A veces el trabajador no se da cuenta porque viene de un modelo en que probablemente es opresor, ¿ya? Pero llegado a esa situación y prevenido de que no está bien, que no se está sintiendo bien con el trato que le están dando, él tiene que reaccionar dentro de la empresa antes de que se vaya. En ¿Ya? el Código del Trabajo sale específicamente las pruebas que tienen que presentar al momento de ir a hacer la denuncia. En el Código del Trabajo hay libertad probatoria, ¿ya? Pueden presentarse videos, pueden presentarse audio, testigos, etcétera, ¿ya? Incluso, como antecedente, el informe de fiscalización, ¿ya? Uno podrá compartir las conclusiones del informe de fiscalización, pero hay un antecedente importante y además es que está el solo hecho de que el trabajador va y denuncia la inspección del trabajo. Si yo tengo una relación laboral que funciona y que es normal, yo no voy a andar perdiendo el tiempo, entre comillas, yendo a la inspección del trabajo para presentar una fiscalización por derechos fundamentales, por acoso laboral, o incluso tampoco voy a ir al director de recursos humanos de la empresa, voy a presentar una queja contra mi jefe o mi compañero de trabajo. ¿Y cuáles son las sanciones que se arriesga un empleador o un trabajador que vulnera los derechos fundamentales de sus demás compañeros? A ver. Depende, me imagino. Sí. Lo que pasa es que en el ámbito o en el marco del procedimiento tutela técnicamente no existen multas, no obstante que la ley habla de ellas, ¿ya? Lo que hay sí son sanciones pecuniarias, que en el caso de la relación laboral que está terminada pueden ser hasta 11 remuneraciones, además de las indemnizaciones por término de contrato. Y durante la vigencia de la relación laboral, bueno, también en el término, existe la posibilidad de medidas reparatorias que se puedan desarrollar. Y estas medidas reparatorias, incluso en el caso de no cumplimiento por parte de la empresa, pueden estar sujetas a multas y arrestos. Esto último lo ha entendido la jurisprudencia. Pueden ser capacitaciones, charlas, incluso podrían plantearse hasta como disculpas públicas, ¿eh? De ese tipo de... La creatividad en ese sentido no puede parar, ¿ya? Siempre y cuando tengan por objeto restablecer el derecho que ha sido afectado. David, ahora te doy la palabra acerca de la labor específica que tienen en la Dirección del Trabajo. Perfecto. Justamente la labor específica dice relación también con lo que mencionaba el magistrado, respecto a poder aportar en el proceso judicial la mayor cantidad de hechos y evidencia respecto del caso concreto. Bien, como decía el magistrado, acá no hay una receta mágica respecto al establecimiento de cuándo estoy frente o no a una vulneración de un derecho fundamental, sino que esto debe ser ponderado y analizado caso a caso y en el caso concreto. ¿Ah? Entonces nosotros, por ejemplo, a través de nuestro informe de fiscalización, nosotros adelantamos nuestra opinión jurídica respecto de los hechos. ¿Ah? Analizamos estos indicios que nosotros encontramos en nuestra investigación para poder determinar y poder comentarle al tribunal, contarle al tribunal, su señoría, acá sí, nosotros hemos detectado indicios de esta posible vulneración de derechos fundamentales. Ese informe, de acuerdo a la ley, tiene presunción legal de veracidad. Entonces también es un antecedente fuerte para que los tribunales también puedan analizarlo como una prueba más. ¿Ah? Entonces nosotros colaboramos en toda esta investigación para aportar la mayor cantidad de pruebas a través de nuestro informe de fiscalización y del análisis caso a caso y de la ponderación que hacemos respecto de la medida que pudo haber aplicado un empleador y que pudo haber vulnerado un derecho fundamental de un trabajador. ¿Manejan cifras actualizadas respecto a trabajadores que han ido a denunciar su vulneración de derechos en el ámbito del trabajo? Sí. Como le comentaba, estamos ya hasta esta altura del año con alrededor de 700 y fracción denuncias por derechos fundamentales que generan todo este mecanismo de investigación del mismo. ¿Ah? Tomo las palabras también del magistrado respecto a que en materia de derechos fundamentales, ¿por qué es caso a caso? Porque también depende mucho de las percepciones personales.
¿ah? ¿Qué es lo que sucede al interior de determinada empresa? ¿Cuántos trabajadores hay? Si es un hombre, si es una mujer, si es mayor, si es menor. Entonces requiere un análisis muy riguroso respecto de los indicios que se pueden detectar al interior de la empresa para poder interponer una denuncia posteriormente en tribunales. Y cuando se interpone una denuncia, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, ustedes como ente fiscalizador van a la empresa a ver cómo está el ambiente, tal vez tener alguna reunión con el empleador a cargo de la empresa. Así es. De hecho, forma parte de nuestro procedimiento de investigación la mediación, que de hecho está en la ley, ¿cierto? Dentro del procedimiento de investigación, cuando se detectan estos indicios, nosotros agotamos todos los recursos posibles para poder mediar entre las partes y poder lograr un acercamiento. Y aquí hay que ser muy riguroso en las palabras. No un acuerdo, sino que una reparación del daño. Que es muy distinto hablar de un acuerdo, porque acá estamos protegiendo un bien jurídico, de interés público, que puede ser, por ejemplo, la dignidad, la honra a un trabajador. Entonces nosotros agotamos esta instancia a través de una mediación, en la cual invitamos a la empresa, proponemos medidas reparatorias, por ejemplo, como bien decía el magistrado, unas disculpas públicas, un curso de capacitación y otros, para que este daño se repare. Por supuesto que hay algunas situaciones donde el daño es tal que hasta, como también mencionó el magistrado, podría escapar de la vista laboral y tener alguna connotación también penal. Los invito a ver la siguiente y última pregunta que toca un tema bastante relevante. La forma de proteger esas vulneraciones ha sido el camino de la tutela laboral. Sin embargo, también el Tribunal Constitucional hoy día desecha esa opción para los empleados públicos. Tenemos muchísimas vulneraciones en los ministerios y servicios del Estado y en todas las instituciones públicas que cuentan con esa forma de garantizar los derechos, que es recurrir a la tutela, y sin embargo vemos ese obstáculo en el Tribunal Constitucional. Mi pregunta es, ¿qué hacer frente a lo que está ocurriendo hoy día con el Tribunal Constitucional, que está afectando directamente a los trabajadores en sus legítimos derechos y en algo tan esencial como son los derechos fundamentales, tanto los trabajadores del sector privado como los trabajadores del sector público? ¿Qué hacer con el actuar del Tribunal Constitucional? Magistrado, le doy la palabra. ¿Quién podrá defenderme? El tema está absolutamente vigente, no está resuelto definitivamente. Bueno, tenemos la sentencia de diciembre del Tribunal Constitucional que no todo el mundo comparte. Partamos de esa base, ¿ya? Y el requerimiento al Tribunal Constitucional se tiene que hacer por cada causa, en cada causa. Entonces, no significa que desde ya un funcionario que sienta que se sienta afectado por la acción en su servicio no pueda recurrir a priori a los tribunales de justicia, ¿ya? Al Tribunal de Justicia ordinario. Como les dije, tiene que ser entonces un requerimiento particular, ya sea del juez o de las partes, pidiendo la intervención del Tribunal Constitucional. Ahora, a propósito de esto mismo, incluso entiendo que Contraloría activó o creó una unidad justamente para investigación, en este caso por acoso y derechos fundamentales. Por lo tanto, entiendo que hay cierta cobertura que antes no existía y básicamente el tema, además, hoy día es preocupación en el Congreso. Hay dos proyectos de ley que están tratando el tema de la cobertura de la tutela en el ámbito de los tribunales ordinarios y a propósito de los funcionarios públicos, ¿ya? El tema está ahí, es cierto, pero como dije, yo creo que el efecto en este momento de la sentencia del Tribunal Constitucional más ha generado temor, pero el efecto práctico ha sido muy acotado en cuanto al número de causas que realmente se está haciendo efectivo. En el tribunal deben haber unas 400 causas y deben ser 30 o 40 las que están en esa situación. David, te doy la palabra respecto al Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Efectivamente, y como dije recién, hay que ser muy riguroso respecto del análisis que se hace con el caso concreto. Como bien decía el magistrado, el Tribunal Constitucional va conociendo los casos particulares que se van presentando. Acá no hay reglas generales,
es un tema muy contingente y lo que no está en discusión acá es que como trabajador tengamos o no derechos fundamentales. Esa discusión ni siquiera vale la pena plantearla. O sea, todos por el hecho de ser persona, ciudadano, trabajador, nosotros tenemos derechos fundamentales al interior del lugar donde prestamos diariamente servicio. Eso está fuera de discusión. El tema, como bien dijo el magistrado, es un tema de competencia. Y hoy día efectivamente, Contraloría General de la República creó, si no me equivoco, en el mes de enero lo lanzó, una unidad de defensa de los derechos funcionarios, porque es el órgano hoy día competente para efectos de conocer estas denuncias de los funcionarios públicos. A la vez que nosotros también somos competentes para conocer toda la tramitación de las denuncias respecto del sector privado. Y obviamente también es un tema súper contingente, de hecho, también lo voy a mencionar, hay 2 proyectos de ley, justamente uno consiste en una ley interpretativa para efectos de intentar decir que este procedimiento que está en el Código del Trabajo lo tenemos que aplicar también para los funcionarios públicos. Y eso es reflejo, ergo, que es un tema que hoy día está en la palestra y que está en discusión y que aún no está resuelto. Se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría terminar el programa sin antes preguntarle, ustedes lo adelantaban en el ámbito legislativo, hay proyectos de ley y desafíos para el Poder Judicial en esta materia respecto a los trabajadores. Bien, definitivamente el problema para nosotros sigue siendo un poco, siento la calidad de los antecedentes que nosotros recibimos para efecto de decidir, ¿ya? A propósito de la pregunta que hacía el experto, señor Albornoz, muchas veces se nos exige mucho o que le creamos a la víctima con antecedentes muy esmirriados y a veces uno necesita un trabajo previo, ¿ya? Yo entiendo de repente la lógica del litigante y del trabajador, ¿ya? Que él entiende que él pide, ¿ya? Y espera que se le devuelva algo, ¿ya? Pero en la lógica jurisdiccional uno tiene que ser especialmente cauteloso porque finalmente está declarando derechos y no solamente derechos, está generando situaciones o estados jurídicos. Yo estoy declarando que una persona es acosadora, estoy declarando que una persona es, en este caso, vulneró un derecho, ¿ya? Entonces, en la lógica del juez, en el espíritu del juez, tiene que tener mucha seguridad en eso. Es cierto, están los indicios, pero los indicios se tienen que construir sobre bases un poco más firmes y más ciertas. Hay sentencias que establecen el acoso laboral, el acoso sexual, ¿ya? Pero hay un trabajo previo que ha hecho, en este caso, la inspección del trabajo o que el propio trabajador al momento de generar la denuncia ya tenía un camino previo que va marcando y que va estableciendo en este caso indicios importantes para ello. David, ustedes como Dirección del Trabajo, desafíos que vengan desde acá al Poder Judicial que ustedes vean. Seguir trabajando también como lo hemos hecho hasta el día de hoy con el Poder Judicial de forma muy rigurosa de cara a todos nuestros usuarios y también dejar muy en claro y confirmar que como Dirección del Trabajo a través de nuestras inspecciones nosotros no vamos a tolerar este tipo de conducta. Por lo mismo invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras que sientan que en algún momento un derecho fundamental de ellos está siendo vulnerado, que se acerquen a nuestras oficinas, que hagan las consultas, que interpongan la denuncia, porque nosotros trabajamos día a día para que nuestros fiscalizadores y todos nuestros abogados estén debidamente capacitados para poder recibirlas, investigarlas, ponderarlas y trabajar en conjunto con los tribunales de justicia para su solución. Bien, Eduardo Ramírez, juez del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, y David Odo, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, fueron nuestros panelistas el día de hoy. Les agradezco a ambos por acompañarnos en esta edición de nuestro capítulo Hablemos de Justicia. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados que nos sintonicen, que vean nuestros materiales, que vean nuestras notas y nuestros programas en www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.